Que cambiemos también se vale. Igual y algo hicimos mal. Y no quedó claro también. Puede ser. ¿Qué dicen al respecto? Ahora, hubo tareas muy bonitas, ¿eh? Bastante completas. Y se nota que sí captaron la idea y el mensaje. Bueno, se ve en todo el trabajo. Bien, pero no hay nada. Comentarios, dudas, preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, bueno, después de observar en qué parte de aminoácidos, por ejemplo, uno de 350 y en, no sé, de 160 a 200 era la parte transmembranal. Entonces estaba observando, ya después de que, bueno, en otras software que habíamos visto podíamos ver exactamente su secuencia en esos tramos. Entonces observé algo muy extraño, o sea, tenía como un balance en la zona donde era más transmembranal, donde había más probabilidad, tenía como el mismo porcentaje de valina, no, sí, y, y bueno, eran dos aminoácidos hidrofóbicos y hidrofílicos, había un balance. Entonces, eso también nos dice que por eso es transdermal por tener estos dos. ¿O qué nos dice eso? es una muy buena pregunta. No sé qué proteína habrá sido, pero, por ejemplo, los canales iónicos, suelen tener ese balance entre aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos hidrofílicos en la región neuronal. Y la razón, pues, es bastante sencilla, porque al ser un canal, pues lo que hace en la membrana es un poro. Entonces, ese poro, eh, por ese poro van a cruzar iones u otras moléculas, y esa parte del canal tiene que ser hidrofílico. Entonces, ahí debemos de encontrar aminoácidos hidrofílicos, no hidrofóbicos. Pero si tú analizas la estructura alfa hélice transmembranal, te das cuenta que la cara hidrofóbica ve hacia la membrana, y la cara hidrofílica ve hacia lo que es el canal. Y esa es una de las razones por qué vas a encontrar aminoácidos hidrofílicos en estas regiones alfa hélices, en un balance, no sé, casi igual, con algún aminoácido hidrofóbico, como sería la valina. Y eso no solo ocurre con estos canales, sino también con otras proteínas. Por ejemplo, proteínas que bombean iones. No forman canales, pero la mitad de la membrana, uno o dos alfa hélices suelen tener un aminoácido con carga negativa, por ejemplo, un ácido glutámico o un aspartico, y queda exactamente a mitad de la membrana. Entonces suele ser, cuando encuentras y no sabes mucho de tu proteína, pues suele ser una gran interrogante. Ya en la actualidad ya sabes mucho sobre de la razón de por qué está ahí ese aminoácido. Pero antes, cuando se empezaba a investigar esto de las proteínas de membrana, los transportadores, pues era una gran interrogante de por qué existía un aminoácido cargado negativamente a mitad exactamente de la membrana. Y la razón, pues, es porque, al igual que con los canales, se requiere de grupos funcionales, grupos químicos, que unan al ion a ser transportado. Entonces, generalmente estos aminoácidos con cargas positivas, con negativas, como ya vimos, unen iones con cargas positivas. Puede ser calcio, magnesio, cobre, potasio, incluso protones. Y los encontramos exactamente ahí, a mitad de la membrana, y esa es la razón de que los pesca ahí, y después, con la energía de la hidrólisis del ATP, los pasan al otro lado y se liberan al otro lado de la membrana.
Esas cosas son muy emocionantes cuando se empiezas a ver con una proteína totalmente desconocida. Entonces es como abrir un regalo, ¿no? Poquito a poquito vas viendo qué es lo que hay adentro y vas entendiendo tu proteína. Ya identificas, por ejemplo, como de membrana o bien como citosólica y empiezas a ver gradualmente qué es lo que tienen. Y entonces todo esto te da elementos para, de entrada, tener ya una expectativa sobre el resultado que vas a tener en el laboratorio. O bien generar algún proyecto enfocado a ver la parte, el impacto funcional de esos aminoácidos en la función de tu proteína. Entonces, también sabes qué esperar en relación a ello. Pero son pasos muy pequeños que te llevan a hasta generar mucho trabajo, se requiere mucho trabajo. La pregunta es muy pequeña y muy sencilla, en la mayoría de los casos, pero la cantidad de trabajo que tienes que hacer es bastante. Solo para contestar una pregunta muy sencilla, como el papel, por ejemplo, de estos aminoácidos en la mitad de la región transmembranal. Entonces, es relativamente común encontrar los transportadores. O sea, las alfa hélices no necesariamente tienen que tener el 100% de aminoácidos hidrofóbicos. Algunos sí, pero no todos. Las alfa hélices que están involucrados con el transporte, con el proceso, el fenómeno de transporte, necesariamente tienen que tener grupos funcionales que permitan este transporte de la molécula de interés. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, es que, bueno, la proteína con la que estaba trabajando era el alcohol deshidrogenasa. Entonces me pareció bastante curioso porque no imaginé que fuera un canal ionotrófico, porque, bueno, bueno, el metabolismo que sigue esta proteína es en el citosol. Entonces, no sabía, pues imaginé que iba a ser otro tipo de pues receptor en la membrana para intercambiar este O2, H2O2 por agua, pero no. Ok, no, okay, bueno, eso es interesante también. Mira, muchas vías metabólicas, uno pensaría que están las proteínas, las enzimas suspendidas en el citoplasma y moviéndose libremente de acuerdo al movimiento browniano. Pero lo que hemos estado encontrando es que no es del todo cierto. Pues primero, número uno, las enzimas suelen asociarse y forman una estructura, una megaestructura. Entonces, eso de los oligómeros, la estructura cuaternaria, se sabe muy bien, se entiende todo eso, hasta ese nivel estructural. Pero lo más nuevo que estamos encontrando es que las vías metabólicas, las enzimas involucradas en estas vías metabólicas están asociadas. De tal manera que el producto de una enzima no se libera al medio, al citoplasma, sino que se mantiene en la vía canalizándose a la siguiente enzima. De tal manera que estos metabolitos no entran en equilibrio con el medio, sino se van directamente a la siguiente enzima y eso ahorra mucho tiempo. Y es la razón de por qué muchos organismos reaccionan inmediatamente, prácticamente, esa es la palabra, inmediatamente a los estímulos. Es decir, si tú esperases que todos los metabolitos se equilibrasen con el medio, te llevaría mucho tiempo terminar un proceso, una vía metabólica. Pero si se lleva a cabo esto que llamamos canalización de los metabolitos a través de ciertas estructuras de las mismas proteínas, de las enzimas, el proceso se vuelve infinitamente eficiente, muy eficiente. Entonces puede responder la célula de una manera prácticamente inmediata. Y ojo, ¿de dónde vienen los nutrientes? Pues vienen del exterior. Entonces siempre hay un transportador que mete el nutriente. Y lo mismo que con la canalización, este nutriente no se equilibra con el medio citoplásmico, sino que se dirige directamente hacia las enzimas que lo van a metabolizar. Y entonces, lo que hemos encontrado es que muchos de estos metabolones, que se llaman metabolones, ya no estructura cuaternaria, sino metabolones, que es la asociación de
un gran cierto número de enzimas pertenecientes a la vía. Están asociadas a la membrana plasmática y algunas de estas enzimas son las encargadas del anclaje del metabolón o de la enzima a la membrana. Entonces deben de tener regiones hidrofóbicas que le permitan asociarse a estas membranas o bien asociarse a otras proteínas de anclaje a la membrana. Entonces no es del todo, no es poco común encontrar estas regiones transmembranales o regiones hidrofóbicas en ciertas proteínas, enzimas que tú esperarías que fuesen netamente citoplasmáticas o totalmente hidrofílicas. Y lo mismo ocurre con muchas proteínas, por ejemplo, las que van a la mitocondria, el retículo endoplásmico rugoso, en el ISO, etcétera, etcétera, en el Golgi. Todas tienen una propiedad estructural, una característica estructural que le permite estar donde debe estar. Ok, son dos cosas bien diferentes. Una es la función, una es que tú puedes hacer algo como enzima, y otra es que estés en el lugar correcto. Son dos cosas bien diferentes. Y en la célula lo que tenemos es que las enzimas hacen lo que deben de hacer y lo hacen en el lugar correcto. Entonces, para estar en el lugar correcto, debe de tener ciertas particularidades estructurales que le permitan a la célula reconocer. Así como se reconoce lo que está dañado, lo que ya no funciona, también se reconoce la ubicación de la enzima o de la proteína en la célula. Entonces, muchas de las proteínas tienen etiquetas que le indica a la célula que pertenece o a la mitocondria, al espacio intermembranal, de la membrana interna y externa mitocondrial, o a la matriz mitocondrial, o al Golgi, o a la membrana plasmática, pero de la parte interna o de la parte externa, o a la vacuola, si pertenece a la vacuola, o al retículo sarcoplásmico rugoso, al liso, al Golgi, etcétera, al núcleo, por ejemplo, o que se tiene que asociar con otras proteínas. Entonces, todas estas proteínas tienen esas etiquetas y el sistema celular reconoce esas etiquetas y va acomodando a las proteínas de acuerdo a esas etiquetas y las van ubicando al lugar en donde a donde están destinadas. Y de acuerdo, y si hay algunas isoenzimas que tienen cambios muy ligeros y que la célula puede reconocerlos de tal forma que una enzima puede irse a la mitocondria y otra puede irse al Golgi y otra a la membrana plasmática y así. Pero son muy parecidas, casi idénticas, y las diferencias son mínimas. Incluso tenemos esas diferencias de acuerdo al tejido. Puedes tener la misma enzima en cerebro, o en hígado, o en músculo, con diferencias mínimas. Y entonces esas diferencias afectan no solamente la actividad de la enzima, sino el lugar en donde va a ser, en donde se va a localizar y va a llevar a cabo su trabajo. Entonces, esos detalles mínimos son regiones estructurales con cambios muy, muy sutiles, o sea, muy, muy leves, que es difícil notarlos, pero la célula tiene esa capacidad de notarlos y hace lo que tiene que hacer. Entonces, es mucho más complejo esto de lo que parece. Y eso es lo que, pues bueno, nos dedicamos a trabajar, a ver cómo es, qué tan compleja es la maquinaria celular para llevar a cabo todo esto, ¿no? Y claro, también está la parte del efecto del medio, porque el medio cambia constantemente. Y la célula tiene que adaptarse a esos cambios en el medio, lo tiene que hacer de una manera muy, muy, muy rápido. De otra manera, se pone en peligro la existencia de la misma célula, sobre todo en la parte, con los organismos unicelulares. Y con los multicelulares, pues es lo mismo, solo que los mecanismos ahí son mucho, mucho más complejos. Entonces, toda esta parte es muy interesante y sí, vale la pena echarle un vistazo a los detalles. Es mucho más complejo. Recuerden cuando vimos la parte de las proteínas fibrosas sobre
queratina, ¿no? Todas las diferentes queratinas que tenemos en los diferentes tejidos. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de queratina y mostrarles una imagen de una queratina, pero si nos queremos ver mucho más finos, tenemos que ver toda la parte de las queratinas y ver todas las diferencias. Entonces no es tan sencillo como parece. A veces uno habla en forma muy general y cree que eso es todo, pero cuando te vas a los detalles te das cuenta que hay infinidad de diferencias y que son importantes además. Sí. ¿Alguien más? Ay, perdón, no, un último comentario. Es una pregunta, porque sí entiendo eso de las etiquetas. De hecho, dentro del mismo, la misma proteína hay como 6. Ok. Muy A y ADA, hay bastantes. Entonces, este, ¿cómo se hace para identificar cómo reacciona en el cuerpo? Porque, por ejemplo, si llega una sustancia tóxica, me imagino que van a actuar muchas proteínas y no necesariamente de un solo organismo. Por ejemplo, si consumimos café, pues no solamente afecta en el estómago, sino hay como muchas proteínas que trabajan en el metabolismo de esta. O sea, ¿qué métodos usan para identificar en dónde afectan estas proteínas para después etiquetarlas? Bueno, eso es mucho más difícil, pero algo que hacemos actualmente es bueno, en términos generales, supuesto, por ejemplo, tomar café y haces un estudio en cierto número de individuos y ves si tienes un efecto por el café. Entonces, el café eventualmente tiene cafeína y tú vas a tener un efecto. No en todos los individuos, ¿eh? Porque tenemos también esta variabilidad. Entonces, en algunos vamos a tener el efecto, en otros no, en otros un efecto moderado, etcétera. Pero tú puedes distinguir de si por estadística si hay un efecto o no. Entonces dice, sí hay efecto, no hay efecto. Cuando sí hay efecto, pues bueno, entonces, y además es muy claro, por parámetros estadísticos, entonces ya puedes ir ahora sí a otros experimentos, por ejemplo, en algún tejido eh, en especial o algún tipo celular, o bien si tienes indicios ya de que actúa sobre alguna proteína o algún grupo de proteínas, tú puedes empezar a hacer lo que llamamos docking molecular. Entonces tú tomas tu proteína, la estructura que tenemos ahí en el PDB, y tomas tu cafeína, la molécula, y empiezas a moverla en la superficie. O si tienes ya un indicio también de más o menos por dónde se unen, por algún experimento, etcétera, al hacer el docking ya no lo haces en toda la proteína, sino en una región, y eso es mucho mejor, porque ya no tienes, tú puedes tener en el docking global infinidad de maneras de cómo se acomoda una molécula en la superficie. Y tienes, tú fijas parámetros de forma arbitraria, es decir, el delta G tienes que ser entre tal valor y tal valor. Y, y no vas a trabajar con 1000, tienes que trabajar con un número razonable de posiciones. Un número razonable puede ser, bueno, en mi caso es 8, 9, pero eso al final lo limitamos en 2 o 3, pero esa parte ya es más útil, o sea, ya no hay un... Sí hay elementos matemáticos, físicos que te dicen, puede ser por aquí, pero necesitas ya más bien como un olfato, no sé si me explico. Algo ya que hayas desarrollado en forma interna. Y eso ya es la parte difícil de explicar de cómo es el proceso eh, de investigación particular en una persona. Pero tiene esa especie de olfato. Entonces, por eso hay investigadores muy buenos y otros mucho mejores, ¿no? Porque todos son diferentes, todos tienen diferentes formas de investigar. Y esa parte es la que es difícil de explicar. Pero bueno, tú haces tu selección de 2 o 3 y trabajas con ellos. Y experimentalmente determinas si hay unión o no y haces pruebas de todo tipo hasta el que al final, pues bueno, indudablemente sea en interacción, pero no quiere decir que al final eso sea la causa del efecto que ves en el organismo completo, ¿no? No es del todo, no es
no es un resultado que vaya directamente a explicar eso, o sea, en su totalidad, sino que todavía lo manejamos como puede ser, ¿no? Entre comillas. Y de esta manera vas avanzando. Y así se encuentran, se buscan los fármacos para las proteínas. Pero ojo, estás trabajando con una proteína, tienes que trabajar siempre con considerar el organismo completo. Entonces ahí hay otra parte que es cuando trabajas en la farmacéutica, lo que se conoce como farmacocinética y farmacodinamia, entonces tú tienes que considerar desde la disolución del medicamento en el estómago, el tiempo de disolución, de hecho también la dureza, porque el medicamento puede deshacerse en tu boca, en el tracto gastrointestinal, en el esófago, en el estómago, en el intestino, en alguna parte. Entonces tienes que considerar eso. Y una vez que se disuelve en el lugar que tú quieres, tienes que considerar que tienes la concentración suficiente para atravesar el epitelio gastrointestinal y de ahí alcanzar los niveles adecuados en sangre y de ahí que estos niveles del compuesto en sangre sean suficientes para que, por ejemplo, si es en el cerebro, pasen a través de la barrera encefálica y se alcancen los niveles suficientes del fármaco en el sitio, en el interior o en el exterior, en alguna parte donde va a llevar a cabo su efecto. Y llega un pico y después empieza a bajar, entonces va a la segunda dosis para mantener los niveles y tener el efecto deseado durante cierto periodo de tiempo. Entonces tú tienes que hacer un montón de trabajo. Entonces no es cosa sencilla, es bastante complicado. Entonces es la parte de la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces cuando has identificado un fármaco, una molécula que tiene un efecto, no significa que si te lo tomas, va a tener el efecto, porque te puede quedarse, puede nunca atravesar, por ejemplo, el estómago, ¿no? La barrera del epitelio estomacal. Quizás nunca lo pase, entonces nunca vas a tener el efecto. Pero sí tendrías el efecto en el estómago, ¿no? O puede que atraviese el epitelio y que alcance los niveles en sangre, pero que no pueda atravesar la membrana plasmática de la célula donde está el blanco. Entonces hay muchos problemas que puedes tener en esto. Entonces, es muy complicado. Por eso, mira, se identifican un gran número de fármacos todos los años, un gran número, y muy pocos de ellos llegan al mercado. Esa es una realidad. Muy poquitos llegan al mercado. 1, 2, 3. Y eso es a lo que le invierten las farmacéuticas, invierten mucho dinero. Pero una vez que le pegan, pues lo que recuperan en términos de recursos es impresionante. Y claro, no tienen un proyecto, tienen muchos proyectos, porque uno de ellos, o 2 o 3, son los que van a pegar. Entonces así es como funciona más o menos esto. Sí, es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo duda de cómo se calcula la vida media de una proteína o en general estaba viendo una tabla de vida media de los aminoácidos y, o sea, noté ciertos patrones, pero, por ejemplo, no coincidía con el índice de hidropatía o con el punto isoeléctrico, o sea, como que, no sé. Es mucho más complicado lo de la determinación del tiempo de vida media. Generalmente lo que haces son experimentos específicos para una proteína, que al final, aunque hay ciertos aminoácidos que pueden tener cierto tiempo de vida media, ese es un estimado. Entonces lo ideal es hacer el experimento. Lo que haces es marcar radioactivamente tu proteína, le das un golpe de radiación, paras el marcaje y después vas siguiendo la proteína con el tiempo en las células. Y después vas a ver cómo va a ir decayendo la señal y de ahí, con matemáticas, tú determinas el tiempo de vida media. Es un decaimiento pues, clásico, generalmente es exponencial. Entonces el tiempo de vida media para este cálculo es bastante sencillo en términos matemáticos.
Pero eso es lo ideal, ¿eh? Hacer el experimento. Pero ya cuando tienes un montón de datos, puedes hacer un estimado, sí, que es lo que hacen los softwares. Pero eso es solamente un estimado. Y aún así, esos reportes de tiempos de vida media, hay que tomarlos siempre con pinzas. Por ejemplo, con nuestra enzima, o una enzima que he trabajado desde hace mucho tiempo, que es la proteína ATPasa de levadura, se reportó un tiempo de vida de 11 horas. Pero los que trabajamos en esto no reconocemos del todo de que sean 11 horas. Su tiempo de vida media. Creemos que es de mucho, mucho, mucho más tiempo. Pero, ojo, ninguno de nosotros hemos tenido el interés para hacer el experimento tampoco, ¿eh? O sea, no nos interesa saber exactamente el tiempo de vida media, entonces no hacemos el experimento y seguimos usando esa referencia como el tiempo de vida medio de la proteína y decimos siempre lo mismo, ese tiempo de vida media hay que tomarlo con pinzas, posiblemente no es. Si solamente una persona o un grupo de investigación hizo el experimento, lo reportó. Y nadie más se anima. A mí no me interesa del todo, entonces no tiene sentido para mí hacer ese experimento. Pero si a alguien le interesa, pues puede hacerlo. Pero hasta ahorita pues, no se le ve la razón de para qué, ¿no? Y bueno, solamente información que ya se obtuvo de alguna manera y pues ahí está. Puede ser cierta, puede no serla, pero hasta que en algún momento alguien defina que sí es importante conocer el tiempo de vida media por X razón, entonces ya veríamos ahí a varios laboratorios haciendo los experimentos. Por la razón, y esa razón tiene que ser bastante fuerte. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? No más comentar. Sí. Pero, por ejemplo, es una cuestión meramente experimental, ¿cómo es que una base de datos la puede calcular? O sea, ¿qué información o qué parámetros o qué ecuaciones les habrá metido a la base para poder? Pues es como pues lo que estamos viendo actualmente en la minería de datos. Tomas en cuenta una gran cantidad de datos y haces un estimado. Ahora, para serte honesto, casi no tomamos, o sea, sí lo deberíamos de tomar en cuenta, pero cuando ya sabes cómo funciona tu proteína, ya no tomas en cuenta eso. Cuando ya tienes resuelto todo, ya no tomas en cuenta eso. Solo cuando estás empezando con una proteína es importante. Pero cuando ya tienes dominado toda la parte experimental, eso ya es un poquito secundario. Y las matemáticas, pues bueno, generalmente suelen reportar las matemáticas de los softwares, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las regresiones no lineales. Y para las regresiones no lineales, no es lo mismo decir una regresión lineal, o sea, ¿sí? Preguntarse qué valor tiene en X, un determinado valor de en X, en qué valor tendría en Y, si tienes una línea recta, eso es bien fácil. Pero si tienes una curva, y no necesariamente una curva exponencial, sino una curva de otro tipo, o cualquier tipo de curva, determinar el valor de Y con algún valor de X, eso es muy, muy difícil, extremadamente difícil, necesitas algoritmos. Entonces, pues se generan softwares y uno de esos softwares que utilizamos es el Microcal Origin. Utiliza un algoritmo para hacer estas regresiones no lineales que se llaman Marquardt-Levenberg. Eso se publicó por ahí del 89, me parece. El 89, y es un algoritmo, pues sí, un algoritmo como tal. Y Microcal Origin adaptó ese algoritmo y lo puso en su software, porque creo que fue libre, ¿no? El algoritmo lo publicaron completamente, entonces cualquiera lo podía hacer. Y
Y eso está publicado. Y así como está publicado, para todos los softwares tenemos la publicación. Entonces, si a ti te interesa, por ejemplo, alguno de estos softwares que tú ves, en este caso, lo de cómo es que determinan establecer una proteína, tú puedes ir a la referencia que debe estar ahí en el portal, en donde viste esta propiedad, y consigues el artículo y ahí te va a explicar cómo son las matemáticas, cómo se generaron y cómo se implementaron. Y se va a explicar claramente. Entonces, muchos, como no nos metemos en la parte matemática, pensamos que funciona y funciona bien, pues no nos metemos en los detalles de la matemática. En ciertos casos, por ejemplo, en estos de los algoritmos no nos metemos. O sea, yo no me meto, yo sé que existe y funciona muy bien. Pero en otros casos, en otras situaciones, sí nos metemos en las ecuaciones e incluso las modificamos. Por ejemplo, nosotros estudiamos el efecto de la fricción del medio acuoso en las actividades, en la estructura de las enzimas a nivel pues, microscópico, nanoscópico, y ahí sí nos metemos en las ecuaciones y modificamos las ecuaciones, hacemos cambios, combinaciones, y al final obtenemos una ecuación que es la que utilizamos para llevar a cabo el análisis con el software que te digo, el microcalorie, con algoritmos, etcétera, y al final obtienes ciertos valores. Y lo que nos interesa más bien son los números, más que la misma ecuación o el algoritmo en este caso. Bueno, la ecuación sí nos interesa mucho, pero en otros casos no nos interesa la ecuación, sino más bien el número. El número es el importante y lo que significa ese número, en algún parámetro, y tú puedes interpretar ese número y darle un significado. Y eso es lo que hacemos. Pero sí, tú puedes ir a la publicación original. Y eso es importante en ciencia. Por ejemplo, en el índice de hidrofobicidad, de hidropatía, tenemos varias opciones. Entonces, algunos de ustedes escogieron lo mismo que yo, el de Kaidan-Doolittle. Si ustedes buscan Kaidan-Doolittle y el índice de hidropatía, ustedes van a encontrar el artículo original donde estos dos investigadores pues plantearon cómo calcular este índice de hidropatía y te dan todos los detalles. Entonces, tú tienes esa opción de conseguirte el artículo original. Generalmente, ahorita ya lo obtienes por internet, todo, si tienes el acceso. Pero antes íbamos a las hemerotecas. Entonces nos agarramos un buen día con una lista de artículos de interés y nos íbamos a visitar todas las hemerotecas de todas las universidades en la Ciudad de México y hasta encontrar tu artículo, porque no todas las universidades tienen todas las revistas. Y pues era tomarse un día o dos, y era divertido. Pues ahora ya todo se hace por internet, y si no lo consigues, pues puedes pedírselo al bibliotecario o al sistema de bibliotecas de la universidad, no sé. Pero es así como se obtiene la información, cuando te interesa, ¿no? El origen de cierta en este caso la implementación de cierta metodología, ¿no? Por matemáticas, etc. Bien, no sé si me expliqué y te aclaré eso, o te confundí más. No, sí, está bien, gracias. Sí, pero es una muy buena pregunta lo que hizo ahí. Entonces, algunos somos más o algunos otros somos menos curiosos. Y los que son más curiosos generalmente se van a buscar la raíz de todo, del punto de interés, ¿no? Del área de interés. Se van hasta el primer artículo que se publicó. Entonces, tienes todo el historial del área en donde estás trabajando. Y lo bueno de esto, cuando consigues toda esa información, es que tú puedes hacer revisiones. Entonces, consigues toda la información y haces una revisión. Y esa revisión la puedes publicar. No es un trabajo de investigación de laboratorio, pero sí un trabajo de investigación documental. Entonces, lo publicas. Y bueno, ahí tendrías toda la información de
de tu área. Y generalmente esas publicaciones son muy citadas cuando son revisiones. Entonces, bueno, es bueno también saber el origen del área de investigación donde estás trabajando. Bien, entonces, si no hay más preguntas. No hay más preguntas. Vamos a comenzar nuestra clase de enzimas. Bien, bueno, entonces ya vimos que quienes tienen la mayoría de las funciones en la célula, o quienes llevan a cabo la mayoría de las funciones en la célula, son las enzimas. Y las enzimas, la mayoría de ellas son proteínas, a excepción de algunas enzimas que están basadas en RNA, las que se conocen como ribozimas. La mayoría de ellas, de las enzimas, pues son proteínas. Ok, entonces, pues todos los organismos, como indica aquí, tienen que multiplicarse, mantener la complejidad estructural, crecer, dividirse, etc. Obtener energía del medio, procesarla, transformarla, exportar los productos generados del metabolismo, tóxicos o no. Algunos tienen que moverse, otros responder al medio, etc. Entonces, muchos de estos procesos son reacciones químicas. Y estas reacciones químicas se tienen que llevar o se llevan a cabo de una manera altamente eficiente. Entonces, la eficiencia en las enzimas es central, es clave. La eficiencia es muy elevada en las enzimas. Y lo otro es que lo hacen en forma selectiva, extremadamente selectiva. Actúan sobre uno y sobre un solo sustrato, generalmente. Ojo. Entonces son altamente eficientes y son selectivas. Las reacciones químicas generalmente en el laboratorio se pueden llevar a cabo en un tubo de ensayo sin enzimas, pero la eficiencia de esas reacciones químicas generalmente son bajas y se requieren condiciones extremas para llevarlos a cabo, es decir, altas presiones, altas temperaturas, pHs extremos o muy ácidos o muy básicos y al final tenemos que no es eficiente, es decir, solo un porcentaje relativo de los productos será el producto que tú buscas. Si el resto será una gran cantidad de productos diferentes al que te interesa. Entonces, es una mezcla de productos. Entonces, la eficiencia generalmente es baja en el tubo de ensayo. Entonces, en el tubo de ensayo la eficiencia es baja, por las razones que acabo de comentar, y la selectividad también es, por lo tanto, baja también. Y las enzimas no, las enzimas son altamente eficientes y son selectivas, es decir, el sustrato que entra, producto que se genera, con una eficiencia prácticamente del 100%, o cerca del 100%. Y esa es la gran maravilla de las enzimas. El otro punto es que prácticamente existe una enzima para cualquier proceso que ustedes quieran llevar a cabo. Y hay gente que se dedica a investigar, qué enzimas podrían llevar X o Y reacción. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tienen jugo de toronja. Y el gran problema con el jugo de toronja es que es extremadamente amargo. Y más, no lo es tanto si ustedes lo obtienen en casa y saben cómo, pero a nivel industrial, las toronjas se meten completitas y se maceran con máquinas. Entonces ese macerado pues es una mezcla de las cáscaras, de las membranas, del jugo, etc.
Y generalmente la parte amarga de las toronjas está en la cáscara y en las membranas, estas membranas que cubren los minigajitos. La pregunta aquí es, ¿qué tan amargo es ese jugo obtenido de esta manera? La respuesta es que es extremadamente amargo, muy, muy amargo. Entonces, pero es redituable vender jugo de toronja. La respuesta es que sí, a mucha gente nos gusta el jugo de toronja. A ver, aquí, ¿quién le gusta el jugo de toronja? Bueno, ¿a quién no le gusta el jugo de toronja? A mí, profe. No me gusta. Yo no recuerdo ni haberlo probado, profe. Bueno, algún día espero. Si lo ves y está en oferta, cómpralo. Vale la pena probarlo. Algunos son muy ricos. Y bueno, en algún momento nos hicimos un estudio sobre esto. Conseguimos 9 diferentes marcas de jugos de toronja. Eso en la Ciudad de México. Diferentes tiendas. Ahí nos tienes buscando los jugos de toronja en todos los supers que encontrábamos. Y lo que sabemos es que el sabor amargo se lo da un compuesto. Ahorita no recuerdo el nombre, fue hace mucho tiempo, a ver si lo recuerdo, pero hay un compuesto químico. Y de tal forma que la cantidad que tengas de ese compuesto en tu jugo de toronja es el que te va a dar el grado de amargura. Es que así se dice, grado de amargura. ¿Qué tan amargo es este jugo? Y lo interesante es que puedes medir este compuesto. Entonces tú haces tu ensayo y determinas la cantidad de este compuesto en tu jugo de toronja. Pero si te interesa removerlo, lo que tienes que hacer es conseguir la enzima que degrade ese compuesto, y eso es lo que se hizo. Entonces eso lo hicieron unos japoneses. Entonces, para hacerlo, lo que hicieron fue meter en una cámara una gran cantidad de cáscaras de toronja y metieron un bichito, un hongo, no sé si fue Aspergillus niger u otro, un hongo de estos de laboratorio. Y como sabemos, los hongos son organismos extremadamente evolucionados, de tal manera que en su genoma tienen, es como es una librería de todos los procesos que puedes llevar a cabo para convertir X en Y. Pero tienes de todo. Y lo importante es que tú puedes extraer esa información. Entonces, la forma como se extrae esa información es por medio de estos experimentos, de estos trabajos, donde pones el sustrato, pones el hongo y el hongo va a expresar esa información que tiene en el genoma, va a producir la enzima que va a degradar, porque es lo que tiene para comer y el hongo va a comérsela. Entonces expresa la enzima, degrada el compuesto y se come sus productos. Entonces, cuando ocurre esto, o sea, cuando ha expresado las enzimas, lo que se hace es extraer la enzima del medio y la caracterizas. De hecho, se vende esa enzima, ¿no? Ustedes pueden comprarla en Merck o en Sigma. No sé si en línea, a lo mejor está en venta. Pues ustedes pueden comprar esa enzima. Entonces, lo que hacemos, una vez que compras esta enzima, es el ensayo de hidrólisis del compuesto que te da el sabor amargo. Pero nosotros queríamos saber si el que te gustase el jugo de toronja es por el sabor amargo o por ser el jugo de toronja sin sabor amargo. No sé si me explico. Entonces, generamos diferentes jugos de toronjas con diferentes grados de tratamientos con la enzima, es decir, con diferentes grados de amargura, ¿no? Sabor amargo. Hicimos pruebas que se conocen como pruebas hedónicas. Eso no lo hemos repetido, desafortunadamente, pero es un trabajo muy interesante. Entonces tú tienes como 8 jugos, ¿no?, de toronjas. Y escogimos el jugo de toronja más amargo que hay en el mercado, el más amargo.
el que lo pruebas y escupes el jugo. Ese fue el que escogimos. Lo tratamos con la enzima. Y tuvimos diferentes grados de amargura en el jugo. Y llevamos nuestros jugos, cogimos grupos de chavos de licenciatura, fuimos a los salones y empezamos a hacer las pruebas. Les dabas, primero les limpiabas el gusto, o sea, la lengua, la boca con pan, les dabas agua y después les dabas el jugo de toronja. Después les dabas una hoja con unas preguntas y llenaban el cuestionario. Y después les volvías a limpiar el paladar con pan y un poquito de agua. Les volvías a dar de nuevo jugo de toronja y volvían a llenar un cuestionario. Y así con diferentes grupos. Entonces, todo eso se pasaba a números y después generábamos la pregunta de cuál es el mejor jugo. Y adivinen, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué jugo prefieren las personas? El que está muy amargo, muy amargoso, está medianamente amargo, ligeramente amargo, o el que no tiene sabor amargo. ¿Por qué les gusta el jugo de toronja? Pues yo creo que fue el que no estaba tan amargo y tanto de muy. Sí, lo que encontramos es que a la gente le gusta el sabor amargo en el jugo de toronja. Pero identificábamos el grado de amargura, porque tenemos diferentes niveles. Entonces, o sea, no era medianamente amargo, no, eso no les gustaba mucho, sino era ligeramente amargo. Y con eso contestamos la pregunta de por qué le gustaba a la gente el jugo de toronja. Y eso fue trabajo realizado con enzimas, ¿no? Entonces, bueno, trabajos como estos son muy importantes en el área de los alimentos, ¿no? Porque tú puedes producir X o Y alimentos, algunos de ellos estudias tratados o no con enzimas, y puedes saber, por pruebas hedónicas, cuál es el producto más adecuado para ciertos paladares, ¿no? Y ese es el producto que vas a vender, vas a producir. O sea, porque si vendes el producto en el caso de la toronja, el jugo de toronja muy amargo, no se te va a vender, no te van a volver a comprar. Pero si les vendes el jugo de toronja adecuado, te van a volver a comprar y a comprar y a comprar, y entonces tu negocio va a subir. Entonces, estas pruebas hedónicas, así como lo puedes aplicar al jugo de toronja, lo puedes aplicar a lo que quieras. Entonces, bueno, no hemos vuelto a hacer nada parecido, pero eso está por ahí. Tenemos ahí el reporte. Es muy interesante la parte de utilización de enzimas, ¿no? Y el otro punto es cómo es que hay una enzima para cada reacción de interés, ¿no? Entonces, en el área alimenticia, pues puedes tener infinidad de productos tratados con enzimas. Y solamente el trabajo sería ver qué enzima lleva a cabo esa reacción química, encontrarla, purificarla, caracterizarla y finalmente usarla. Otro ejemplo, los pollos que se venden en los supers. ¿Qué es lo que ven en los pollos? Generalmente se ven más amarillos o más naranjas de lo que normalmente son. O sea, si algunos de ustedes han matado un pollo en casa y lo han quitado las plumas, etcétera, generalmente el color es bien diferente. El color de los pollos en el súper es mucho más amarillo o más naranja. No sé si lo han notado. Sí. Bueno, este es un compuesto que algunos lo agregan y otros, o sea, lo agregan al pollo ya muerto, eso lo pueden checar. Y algunos criadores de pollos le agregan un compuesto, un colorante, que es natural, que lo producen ciertos organismos,
se lo agregan a los alimentos. Entonces, este colorante finalmente va a parar es como los flamingos. ¿Por qué son rosas? Pues porque comen estos crustáceos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos crustáceos? La artemia salina, que es rojo, que le dan de comer a los pececitos. Compran en las tiendas de pececitos. Es algo parecido. O les dan estos bichitos que tienen estos colorantes. Entonces, estos colorantes son sintetizados por enzimas dentro del mismo bicho. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, hacer estos pollos con ese color de carne, pues les das de comer con estos bichitos o con este colorante. Y al final vas a tener una carne que es más atractiva, entre comillas. Yo no veo mucha atracción a eso, pero bueno, creo que sí se venden por ello. Y pues bueno, el negocio va a subir, ¿no? Vas a vender más. Entonces, el poder de las enzimas es impresionante, en términos, no nada más químicos, en términos de negocios. Otro ejemplo de las enzimas. Todos supongo que tienen ropa blanca, ¿verdad? Camisas blancas, pantalones blancos, calcetines blancos. Sí, ¿verdad? Sábanas blancas, cortinas blancas. Y papel blanco, papel higiénico es blanco. El papel que utilizan para escribir también es blanco. Pues muchos productos de este color blanco, pues originalmente no eran de este color, o sea, no tienen este color blanco. Y lo que se hace a nivel industrial es tratar estos productos, al final, el proceso con enzimas, por ejemplo, con glucosa oxidasa. Entonces se agrega glucosa, la enzima, y te produce peróxido de hidrógeno y ácido glucónico. Y el ácido glucónico se utiliza para otras cosas, y el peróxido de hidrógeno lo que hace es blanquear el papel y las telas. Puedes tener unas telas increíblemente blancas, esas que te lastiman cuando ves, gracias a estos procesos de tratamiento con enzimas. Y la cantidad de dinero que se produce por estos procesos enzimáticos es impresionante. ¿Cuánto papel no se vende todos los días? Higiénico, entrada. El papel de las escuelas, pues ya no tanto, porque pues ya todo es digital, ya no hay impresiones, etcétera. Pues una de las razones es porque está abaratando el papel. Puedes comprar un paquete de 250 por, no sé, 30 pesos, 40 pesos, menos. Está volviendo muy barato el papel, por esa razón ya no hay impresiones. Entonces, desde ahí ya no hay tantas ganancias. Pero en la ropa sí, la ropa se seguirá vendiendo, en la ropa blanca. Entonces, la cantidad de dinero que se produce por ese tratamiento es impresionante. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos, por ejemplo, los biosensores, que se están a base de enzimas. Pues lo mismo. Los ensayos clínicos, cuando tienen alguna enfermedad, pues también están hechos a base de enzimas, ¿no? Hay estudios, bueno, una gran diversidad de estudios clínicos, empezando por los niveles de glucosa. Es un ensayo enzimático que te genera una señal eléctrica, y esa señal eléctrica pues bueno, se mide con un aparatito, y porque hay liberaciones de electrones, se mide con un aparatito y te da la cantidad de glucosa que tienes en sangre. Entonces, ¿cuántos no se venden de esos aparatos todos los días? No solamente el aparato, sino las tiras reactivas. Y la pregunta es, ¿cuántos diabéticos no tenemos en México y en el mundo? Entonces, la cantidad de dinero que se genera por esa prueba, que es una forma enzimática,
pues es bastante, es enorme. Los ensayos clínicos, por ejemplo, de lactato deshidrogenasa también, los de la creatinina, los aminoácidos, etcétera, también utilizan enzimas. Y de eso, pues bueno, todos los días se hacen ensayos enzimáticos, análisis clínicos de laboratorio, porque te los pide el médico, ¿no? Y bueno, tienes que pagar por ellos. Entonces, las enzimas son cruciales. Entonces, por las enzimas, pues una célula está viviendo. Por las enzimas toma los nutrientes del medio, por las enzimas lo procesa, por las enzimas transforma la energía, todo tipo de energías, energía luminosa. Por ejemplo, tenemos las luciérnagas. ¿Todos conocen las luciérnagas? ¿Han visto las luciérnagas? Bueno, ¿quién no ha visto una luciérnaga en su vida? Yo. Olga, Sofía, jamás han tenido Lo una que se luciérnaga. pierden. De lo que se pierden. Tener una luciérnaga en las manos es una cosa muy impresionante. Es más, salir a capturar luciérnagas es muy bonito. Entonces, eso ocurre en ciertos días del año y ves un montón de lucecitas en el campo y esas ves lejos. Cuando eres niño, pues vas por esas lucecitas, tú y tus amigos, es muy divertido. Y atrapas esas lucecitas. Y cuando las atrapas, pues te das cuenta de que son insectos, ¿no? Son insectos y emiten una luz entre amarillo y verde. Y guardas tus luciérnagas. Y la pregunta es ¿por qué? Número uno es ¿por qué la luz? ¿Por qué la luz de las luciérnagas? ¿Alguien sabe aquí por qué de la luz de las luciérnagas? ¿Por qué emiten luz? Y es luz visible, además. Los ves con tus propios ojos, literalmente. ¿Para qué sirve la luz a las luciérnagas? ¿Cuál es el objetivo de emisión de luz? Creo que es para encontrar pareja, ¿no? Es el llamado para encontrar pareja. Es el llamado de la selva. Y si es para encontrar pareja. Entonces, en esos días de búsqueda de pareja, las luciérnagas, y este es un estudio que se dio en Nature ya hace bastantes años, los machos tienen, pues como la clave Morse, cierto tiempo de parpadeo, cierto número de parpadeos, con cierto tiempo, y las hembras tienen otro, ¿no? Cierto tiempo de parpadeo, cierto número de parpadeos, y después van. Y así es como se encuentran. Y se da el apareamiento y después, pues bueno, en algún momento saldrán nuevas luciérnagas. Y ese es el objetivo. Entonces, en un insecto, ¿no? Decía, cuando lo atrapas, pues ves que tiene 6 patitas. Si eres biólogo, pues te emocionas porque tiene 6 patitas. Sí, son los insectos. Pero si fueses físico, pues te impactaría, ¿no? El hecho de ver luz a mitad de la noche, una lucecita. Pero esa lucecita, ese pedazo, esa porción de lucecita en algún momento fue porción de luz del sol, ¿no? O sea, estaba en toda esa luminosidad del sol que llegó a la Tierra, entonces esa porción pequeñita de luz fue tomada por la planta, de energía desde luego, y fue transformada en algún compuesto que la luciérnaga como insecto podía comerse, ¿no? Y al final, pues bueno, esa luz pues es emitida por la pancita de la luciérnaga. Entonces, los físicos estuvieron fascinados por la luz de las luciérnagas. Pero como bioquímico, la pregunta es, este es el objetivo de la clase, es bioquímica. La pregunta es, ¿cómo, voy a decir como demonios, cómo es que le hace la luciérnaga para que esa comida, ese pedazo de planta que se comió, al final lo convirtiera en luz, ¿no? Y bueno, eso ya está resuelto, ya está claro, ya se sabe cómo es que ocurre eso.
La respuesta es que, pues, por el ATP, ¿no? Finalmente, la planta que se comió un insecto fue convertido en una forma de energía química, que es el ATP, que ustedes ya conocen, saben que es el ATP, una forma de energía. Y para transformar esa energía química a luz, a mitad de la noche, se requiere de algo más. Y ese algo más es un compuesto que se llama luciferina. Y además el nombre que le pusimos es interesante, luciferina. Es un compuesto con una serie de anillos. Y la enzima luciferasa. Entonces tenemos la enzima luciferina y luciferasa, el grupo prostético luciferina y tenemos el sustrato ATP. Y con los tres en conjunto se genera luz. Se hidroliza el ATP, ADP y fosfato y se emite luz. Y eso es lo que la luciérnaga emite en su pancita. Y bien, se explica de esta manera la emisión de luz. Pero no acaba ahí todo. Yo trabajé en un laboratorio de bioenergética. De ahí se estudiaba la síntesis de ATP por la mitocondria, la respiración mitocondrial. Y si estudias la síntesis de ATP por la mitocondria, pues lo que mides es cuánto ATP sintetiza la célula. Y una forma de medir el ATP que la célula se sintetiza es por medio de un luminómetro. Es un aparato que te mide la cantidad de luz que es emitida en un espacio, en este caso un punto de reacción, y te da una señal, un número, las matemáticas. Y para determinar la cantidad de ATP, pues necesitas a la enzima, o utilizas más bien a la enzima luciferasa, y al grupo prostético, o al cofactor, más bien cofactor enzimático luciferina. Y de esta manera, el ATP que es sintetizado por la mitocondria, tú puedes determinar la cantidad de este compuesto, del ATP, por medio de este ensayo de luciferina luciferasa. Ya, ¡pum! Ya está. Estás midiendo cantidad de ATP sintetizado por minuto, por mitocondrias aisladas de cualquier bichito, ¿no? De hígado de rata, de hígado de res, de músculo de corazón de res, de la levadura Saccharomyces cerevisiae, de lo que tú gustes. Estás midiendo la síntesis de ATP en estas mitocondrias. Entonces, puedes utilizar como un ensayo enzimático. Y así como utilizamos los ensayos enzimáticos para los análisis clínicos, ¿no? Entonces, puedes utilizar esos ensayos enzimáticos en el laboratorio para hacer tus investigaciones utilizando estas enzimas. Entonces, las enzimas son cruciales, son muy, muy importantes. Entonces, trabajar con enzimas es fundamental. El otro punto es que al ser las enzimas, las trabajadoras que llevan a cabo cualquier función en la célula, pues como todo, pues puede haber alguna mutación o algún daño en las enzimas. Y si ocurre esto, por estrés o por daño genético, etcétera, pues puede comprometer la salud del organismo, incluso puede llevarlo a la muerte. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto o hemos sabido de casos, por ejemplo, en las embarazadas, que pierden al bebé en algún momento de su desarrollo, ¿no? Incluso antes de la implantación se pierde. Y es por el defecto de una enzima, ¿no? Algunas veces logra implantar y a las 2 o 3 semanas pues se pierde. Algunos llegan a pasar 2 o 3 meses, se pierde, algunos un poquito más, 4 o 5 meses y se pierde. Entonces un montón de abortos espontáneos y algunos tienen problemas para el nacimiento, algunos nacen muertos y otros bebés por ahí de los 2 o 3 días mueren y otros después de los meses, otros por ahí de los 2 o 3 años y otros así en la infancia o en la adolescencia y todo eso se debe a defectos genéticos. Muchos de ellos
están identificados, sobre todo los que aparecen después del nacimiento. Pero otros, por ejemplo, de los abortos espontáneos en los primeros días, primeros semanas o meses, difícilmente podemos saber cuál es la causa del aborto. Pero, pues sí podemos echárselo a la deficiencia, la falta de la enzima, la deficiencia en la función de la enzima, o el haber comprometido la función de una enzima, ¿no? Incluso cuando sabemos que hay gente que de un susto pues se muere, ¿no? Por ahí hay casos muy llamativos en donde pues a la señora nomás le sacaron la pistola y pues le estaban pidiendo la cartera y del susto pues se murió, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces ahí fue un momento de estrés en donde el organismo iba a reaccionar como normalmente lo haría, pero en algún momento de esa reacción faltó la enzima para poder continuar con esta reacción, con esta respuesta que se va a montar, y pues se da lo del colapso del sistema y muere la persona. Bueno, la diabetes es otro ejemplo. Los paros cardíacos no tanto, porque eso es gradual, pero también tienen que ver las enzimas ahí. Y muchos otros procesos que ocurren en el organismo. Muchas enfermedades se dan por la deficiencia de una enzima. Y hay otros casos en donde, por ejemplo, los envenenamientos se dan porque actúan sobre una enzima. Entonces, por ahí sabemos en la Edad Media que se envenenaban pues entre sí, ¿no? Los reyes, etcétera, tenían anillos donde guardaban arsénico o cianuro. La pregunta es, ¿en dónde actúa el arsénico o el cianuro, los venenos? Pues, la respuesta es, ¿en dónde? Donovan. ¿En dónde actúa el cianuro? No sé, profesor. Pues sabes que puedes matar con cianuro, ¿verdad? Sí. Todos sabemos que pueden matar con cianuro. ¿Sí? Con poquito cianuro. ¿Tiene que ver con las enzimas? Sí, de alguna manera sí. ¿El sistema nervioso? No. O el arsénico. ¿Saben qué puede matar el arsénico? ¿Dónde actúa el arsénico, el cianuro? Y muchos otros venenos. El monóxido de carbono, por ejemplo. ¿Dónde actúa el monóxido de carbono? No sabemos que es peligroso, ¿no? Se genera por los escapes de los autos. Tú puedes suicidarte. Esa es una de las cosas interesantes. Pues, a lo mejor, no sé si debería de decirlo. Perdón, ¿sí, Valeria? Sí, bueno, es que había visto que el cianuro, bueno, estamos hablando de la mitocondria. Okay. Entonces, ¿será que bloquea el paso de cadena de electrones? O Sí, sea, es correcto. dejando, bueno, Sí, Valeria. sí, porque, bueno, o sea, eso lo relacioné, entonces dejamos de producir oxígeno, bueno, por eso, No, al revés. es la función nada más, al revés. Dejamos de consumir oxígeno. Te bloqueas la respiración celular. Bloqueas el transporte de electrones, bloqueas la respiración, y entonces tus mitocondrias ya no pueden utilizar el oxígeno. Ya no pueden respirar tus mitocondrias. De hecho, la respiración en nuestro organismo, bueno, todos lo entendemos como el intercambio gaseoso en los pulmones, etcétera, pero la respiración real ocurre en las mitocondrias. Ahí es donde se da la transformación del oxígeno de oxígeno a agua. Y el agua es lo que producimos en la respiración. Y se puede medir eso, ¿eh? En el laboratorio energético donde trabajamos medíamos eso, medíamos la respiración celular.
las mitocondrias. Bueno, pues la respiración mitocondrial, les dábamos las mitocondrias y veríamos eso. La síntesis de ATP también se medía. Y si le pones cianuro, bloqueas eso, ¿no? Tú paras completamente la cadena transportadora de electrones. Y lo mismo con el arsénico, que se parece mucho al fosfato y entra como el fosfato. Entonces bloquea ahí un montón de sitios el arsénico. Entonces también quedas paralizado, que mueres. En el caso del monóxido de carbono, tiene más afinidad que el oxígeno por la hemoglobina. Y entonces, pues, les comentaba que no sé si debía decírselos porque es la mejor manera de suicidarse, ¿no? Porque no causa dolor. En el caso del cianuro, parece ser muy, muy, muy doloroso eso. Porque además, curiosamente, si te envenenas con cianuro, no puedes pudrirte. ¿Por qué no puedes pudrirte? Es decir, tu cuerpo se mantiene como es el último suspiro, lo que sea. O sea, no te pudres, te quedas de color azul por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes pudrirte? Pues porque los bichitos que degradan el cuerpo, pues también respiran. Y como el cuerpo está contaminado con cianuro, pues no pueden, o sea, también se mueren los bichitos, pues no pueden pudrirte. Y así te quedas. Por eso es la muerte por cianuro, muy característica. Entonces siempre van a ver ahí el fulanito de color azul. Y no se pudre tan rápidamente. Y también con otros venenos, ¿no? Y en el caso del monóxido de carbono, pues es una muerte bastante tranquila, aparentemente, eso dicen. No es el auto, y incluso hay eventos muy, muy interesantes, curiosos, por ejemplo, en los moteles, cuando llegan con el auto, con la camioneta, y van directamente, se les olvida apagar el auto y la camioneta, y los moteles, pues bueno, pues cierran las puertas, el auto sigue funcionando, consume el auto todo el oxígeno, produce monóxido de carbono, y pues los enamorados mueren ahí. Y se da de una manera muy, pero muy constante. Créanme, busquen en las noticias por internet. Y eso es algo muy, muy común. Entonces, ya deberían de cambiar los moteles en, no sé, hacer algún respiradero, algo así, para intercambiar los gases, etcétera, para que no ocurran estos accidentes, porque es algo muy, muy común. Entonces, uno como estudia la parte de la energética, las enzimas, pues llama mucho la atención estos eventos, ¿no? Y hay otros eventos, por ejemplo, cuando tiran a un bebé recién nacido, en diciembre o en enero, cuando hace más frío y los encuentran en, no sé, en un bote de basura, en un lote baldío, y pasan, no sé, muchas horas, muchas horas, el bebé recién nacido, hasta que, no sé, un día, 2 días, hasta que alguien finalmente escucha el llanto y encuentra al bebé, y el bebé sigue vivo después de haber pasado mucho tiempo a la intemperie. Y eso es gracias a que el bebé es capaz de resistir esas temperaturas, recién nacidos, es increíblemente fuerte, normal, ya un bebé normal, sano, bueno, incluso algunos no tan sanos, pero uno normal, puede resistir esas temperaturas tan bajas, gracias a que tiene un sistema, o sea, todos nacemos con ese sistema, ¿eh? Tenemos un sistema que genera calor, y tenemos ese sistema en una grasa que se llama grasa parda, grasa marrón, grasa café, y esa grasa lo tenemos en ciertas partes de nuestro cuerpo, las partes más críticas cuando nacemos. Son términos evolutivos impresionantes, o sea, cómo se generó esto, ¿no? Pero tenemos esos parches de grasa parda en ciertos lugares estratégicos, en tejidos, en lugares estratégicos del cuerpo, de tal forma que cuando tú tienes, como bebé, te enfrentas a estas situaciones de frío extremo,
pues el frío te hace los mandados porque tú estás generando tu propio calor. Y no necesitas ni una cobija encima. Y eso es gracias a que en esa grasa parda se encuentra una gran cantidad de mitocondrias que está transformando los ácidos grasos, los está convirtiendo, no en ATP, ojo, eso es muy interesante para los físicos, o debería ser muy interesante para los físicos. No sintetiza ATP, sino lleva a cabo toda esta cadena, todos los procesos de la cadena transportadora de electrones, la respiración, etcétera, pero al final no sirve de energía, bueno, sí, no se convierte la energía en ATP, no se utiliza para sintetizar ATP, sino se convierte en calor. Y esa formación de calor en estas mitocondrias especiales se da por una proteína que se llama, por una proteína que es desacoplante. Y es una proteína de membrana, se lo pueden buscar en PDB, a lo mejor ya existen, ya está estructura. Es una proteína desacoplante, está en la membrana interna mitocondrial, y lo que hace es colapsar los gradientes de protones. Entonces colapsa, y al colapsar el gradiente de protones genera una gran cantidad de calor. ¡Pum! Calorcito para el bebé. Entonces, gracias a eso, los bebés se mantienen vivos y a la temperatura adecuada para el funcionamiento de todos sus órganos, sus tejidos. ¿Qué Bien. proteína dijo? Desacoplante. Una proteína desacoplante. Gracias. Y bueno, ya nos queda un poco tiempo. ¿Algún comentario? Esta es una introducción a las enzimas. Vamos a ver un poquito más adelante, pero ya más específico en lo que se refiere a las enzimas como tal. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Todo está bien? No, es muy interesante. Sí, sí. Sí, no, es muy interesante desde muchos puntos de vista, Ojo, las enfermedades pues se dan por deficiencias en algunas enzimas, alguna proteína, pero también el curar enfermedades también es a nivel de enzimas. Entonces tú generas un fármaco, un compuesto, que va a actuar sobre una enzima, ¿no? Y de esta manera tú puedes curar ciertas enfermedades. Y ahí se utiliza mucho lo que es el docking molecular, ¿no? Para encontrar un compuesto que pueda actuar sobre una enzima y de esta manera curar la enfermedad. Entonces, ese es el sueño de muchos que estamos trabajando en esto, curar alguna enfermedad. Siempre pones como justificación, existen tal o cual enfermedades, entonces, que se dan por la deficiencia de X enzima, y por lo tanto queremos buscar, no sé, algún compuesto que inhiba la actividad o que la aumente, qué sé yo, etcétera. En nuestro caso, también trabajamos en otra cosa, en la estabilidad de las enzimas. Entonces, tratamos de evitar la desnaturalización, de estabilizarlas por tiempos muy prolongados. Pero de eso ya hablamos para la siguiente sesión. O igual ya no hablamos y nos vamos directamente con enzimas, para no quedarnos mucho tiempo en esta introducción. Bueno, si no hay más comentarios, pues aquí lo dejamos, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes.